¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje en este contexto en el que el mundo sigue absorto, metido, asustado, preocupado, angustiado, sorprendido en una guerra que el que la inició la prometió corta, breve, rápida, y no está pasando eso. Muy por el contrario, una guerra que no se le ve una salida, no se le ve una solución, y en la que los primeros sorprendidos deben ser los agresores, de cómo les está yendo a ellos y cómo les está yendo al país agredido, ¿no? En este contexto ya hablamos de la guerra que está desarrollando en la zona del Golfo Pérsico, pero que tiene alcance internacional. Por eso, como tiene alcance internacional y este programa se dedica al tema BRICS y a la política internacional, invitamos a una persona que es todo un especialista en nuestro país sobre temas internacionales, sobre política internacional y muchos otros temas más, que es Jorge Elman. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto volver a verte después de unos cuantos años que nos hemos visto, creo, en Córdoba. La verdad, contento de compartir con vos. Bueno, un gusto. Mirá acá. Así es. Las vueltas de la vida. Así es. Bueno, en eso de las vueltas de la vida, de pronto la Argentina se ve involucrada, al menos en los dichos del presidente, que para nosotros es el jefe supremo de la nación, no es poca cosa, que dice que estamos en una guerra y que además la vamos a ganar. Sí, primero la irresponsabilidad que supone a un mandatario, que es claramente una persona que está desquiciada como Javier Milei, de comprometernos en un conflicto bélico a 15.000 kilómetros de distancia sin respetar la Constitución Nacional, que es la única que dispone en su artículo 75 quién es el encargado potencial de declarar una guerra y que es el Congreso de la Nación. Así que lo que hace Javier Milei al decir que Argentina está en guerra, supondría en cualquier país normal que sea sometido a un juicio político y echado a patadas del gobierno nacional, pero lamentablemente acá, con la complicidad de factores de poder vinculados al Poder Judicial, sobre todo la Corte Suprema, que incluso de facto, de oficio, podría solicitar que por violación de la Constitución se lo someta a un juicio político, evidentemente hay muchas complicidades y mucho silencio. Pero efectivamente, Javier Milei ha dicho dos cosas que vos señalaste. Por un lado, ha dicho que estamos en guerra, sin que el Congreso actúe, que es el único que puede actuar. Y la otra cosa que dijo es que estamos ganando. Y me hizo acordar tristemente a, obviamente, un hecho trágico de nuestro país, que tiene dos facetas, del año 1982, por supuesto, que se cumplieron ahora un nuevo aniversario, y que es el martirio de mis compatriotas en las islas y obviamente la reivindicación de nuestra plataforma, de nuestras islas, que todavía están en poder de un agente de la OTAN, socio de Estados Unidos y de Israel, que son curiosamente los mismos actores que están hoy convirtiendo Asia Occidental en un desastre. Mencionas esto, que es absolutamente cierto. Gran Bretaña es socio de la OTAN y socio histórico de Estados Unidos, pero en esta ocasión da la impresión que no lo está acompañando Estados Unidos. Sí, está bien lo que decís, y lo que se analiza, y más o menos hay un acuerdo, es que esto supone una crisis evidente de la OTAN, porque el conflicto, hay dos guerras importantes que están sucediendo en el mundo. Una, por supuesto, la de Europa Oriental, que se desarrolla básicamente entre la OTAN contra la Federación Rusa, y la otra es en el Golfo Pérsico y la península arábiga, ¿no? En ambas guerras, desde mi punto de vista, suponen el último conflicto del viejo orden global. Puedo decir el orden que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Está fenecido con estas dos guerras, por dos aspectos. Primero, porque la OTAN, luego de la implosión de la Unión Soviética, se consideró que podía hacer cualquier cosa e incluso seguir comiendo espacio de seguridad estratégica de la Federación Rusa. Y estamos viendo desde el 2023 de que eso no es posible y que Rusia está ganando una guerra, más allá de que los medios occidentales intenten silenciar esa evidencia. Y el otro elemento es que Estados Unidos, con su prepotencia militar, en una desesperación por tratar de ganar espacio, sobre todo en relación a la República Popular China, quiere ahogarla energéticamente. ¿Cómo? A través de Venezuela, que vendía el 5% del petróleo que compraba China, y a través de la República Islámica, que vende el 16% de todo lo que compra China. Entonces, está tratando en última instancia de generar Estados Unidos una guerra contra la República Popular China para evitar que el sur global, y específicamente
Beijing se consoliden como el espacio central de la multipolaridad que se está viniendo y quieren sostenerla. En ese sentido, hay una crisis en Occidente que expresa esta guerra del Golfo Pérsico porque tanto el Reino Unido como Francia como Alemania no quieren meterse y supone obviamente un quiebre histórico dentro de la OTAN. ¿Es como una guerra por carambola? Yo lo que creo que en el caso, hay tres guerras, ¿no? Los analistas más rigurosos que siguen el tema hoy de Irán muestran que hay tres guerras diferentes. La guerra de Irán es la guerra por la sobrevivencia de su soberanía, digamos, ¿no? Y por la sobrevivencia de su sistema político, ¿no? Consolidado luego de la Revolución Islámica en 1979. Si Irán logra sostener ambas dimensiones, ha ganado la guerra, ¿no? Veremos, todavía no ha terminado, pero son esos dos elementos que Teherán evalúa como elementos claves para considerar que ganó la guerra. En el caso de Estados Unidos es diferente, y por eso los problemas que tiene Trump, que amenaza con genocidios. Es la primera vez en la historia, los genocidios se han hecho, y hay varios. Creo que el primero, sin duda, fue el de los pueblos originarios de América y el de África, simultáneamente con el colonialismo y el esclavismo, pero nunca se han pavoneado sus actores de advertir que se va a realizar. Han dicho, bueno, vamos a evangelizar. No anuncian el genocidio. Claro, sí, anuncian el genocidio. De hecho, Hitler, para decir un ejemplo, generó un proceso genocida con ocultamiento. Incluso las Fuerzas Armadas de nuestro país también en el golpe militar, el concepto de desaparición es no estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, lo que hace Trump en este momento llamativamente es anunciar un crimen de lesa humanidad, pero no lo digo yo, sino que lo dicen los tratados internacionales en términos de que está amenazando con destruir puentes, espacios de energía orientados al mundo civil, etcétera. Todos son crímenes que están prohibidos incluso en las normativas de la Guerra de Ginebra. Así que veremos qué pasa. Estamos justamente en los últimos momentos de esa situación. Y el caso de Israel, en algún aspecto es parecido al de Irán. Desde su perspectiva, ¿no? Ellos tienen una guerra existencial contra Irán. Ellos ganan la guerra solo si debilitan a Irán e impiden que pueda construir sus bombas atómicas, que por supuesto Israel tiene, ¿no? Y que no quiere que le empaten en esa capacidad. Así que son como tres guerras diferentes. La de Estados Unidos no está muy clara, en última instancia pretende limitar a China, y está en realidad el gran concept que tiene el presidente de Estados Unidos es que nunca ha tenido claro para qué fue ahí, y esa, ante la opinión pública de la sociedad norteamericana, está en un brete de cara a las elecciones de noviembre de este año. Una cosa que se dice, hoy podríamos decir, en las redes, ¿no? Sí. Te lo pregunto justamente para aclararlo. Dicen, Trump hace en parte esto por sus problemas personales y porque Netanyahu le tendría una carpeta, por así decir, y lo tiene agarrado. Yo sinceramente, todas las teorías conspiranoicas a mí me dan un poquito de gracia, ¿no? El problema de Trump es político, tiene que ver con los archivos Epstein, sin duda. A eso me refería. Pero los archivos Epstein, digamos, él los conoce, él sabe que es parte de ese mundo, le ha pedido a todos sus cortesanos, a Pam Bondi, a quien acaba de echar, a la fiscal, etcétera, que lo cuiden. Es imposible cuidarlo de algo que está tan explícito en los videos y en las fotos que ya tiene todo el mundo, no solamente el Mossad, sino que tiene un problema interno que quiere ocultarlo y tiene un problema más estratégico, y es que él prometió lo que en Estados Unidos llaman la asequibilidad, es decir, que iba a reducir la inflación, que iba a mejorar las condiciones de consumo de esa sociedad hiperconsumista. No lo está logrando, que iba con los aranceles a recuperar un proceso industrial para Estados Unidos, no lo está logrando. Entonces agarró a Venezuela, le hizo creer al mundo que eso es, más allá del secuestro ominioso, digamos, que supone el rapto de Maduro y su mujer. Objetivamente el chavismo sigue en el poder, esperando a noviembre a ver si se reduce la capacidad de daño de Donald Trump. Las elecciones, decís vos. Sí, las elecciones de medio término en noviembre,
que el dato clave ahí, para que la gente entienda, es muy importante saberlo. Los presidentes norteamericanos pierden siempre las elecciones de medio término. El único que ganó en los últimos 50 años es George Bush hijo, porque esas elecciones se hicieron muy poco tiempo después de las Torres Gemelas. Y él declaró la guerra contra el terror internacional y ahí la sociedad norteamericana le dio el aval en las elecciones de medio término. Pero en general pierden siempre. O sea, si pierden siempre, encima con el desastre del 30% de imagen positiva que tiene Trump, va a perder seguro. Entonces intenta, en espacio de desesperación, tratar de recuperar. Lo ha hecho mucho Estados Unidos, recuperar afuera lo que pierde dentro, ¿no? Lo que llaman guerras de afirmación patriótica. Pensemos que Estados Unidos estuvo desde 250 años en guerra, estuvo 240, 237 años en guerra, ¿no? Porque pensaba en lo que fue primero una ficción y después pasó. Vos quizás viste la película aquella que protagonizó Dustin Hoffman y... este actor tan famoso, se me va el nombre ahora, que se ha pronunciado también contra la guerra, actor norteamericano, que es hiper famoso. Bueno, se me fue, que ha venido a la Argentina muchas veces y ha hecho películas acá. ¿Duval? No. Bueno, ya me voy a acordar. Ya no vamos a acordar. Sí. Perdón, Julio. Pero sí es muy famoso. Bueno, hizo una película hace poco, acá, que se salió por Netflix. Bueno, la película que aquí se llamó Mentiras que Matan. Ah, sí, la película la vi. Sí, bueno, una gran película. Sí, una muy buena película, sí. Y después resulta que en tiempos de Clinton bombardean Afganistán. Como había sido la película. Sí. ¿No? A ver, Estados Unidos está enfermo de guerra desde sus inicios. Pensemos que la doctrina Monroe es de 1823. Tenían ahí 50 años de historia. América Estados para Unidos. los americanos. Sí, en realidad, si uno es riguroso en términos históricos, la doctrina Monroe era un intento de inicio imperial contra Europa. Sí. Es decir, América para los americanos es, si quieren invadir algún país este es nuestro patio trasero. Claro. Ustedes no pueden, el único que puede invadir soy yo. Son ellos. ¿No es cierto? Diría eso más o menos. Pero fue una declaración de guerra contra la lógica imperial, sobre todo del Reino Unido. Pensemos que para 1810-11 Inglaterra invade Estados Unidos y logra... 12. Exactamente, 12, invade Estados Unidos y logra quemar la Casa Blanca, digamos, para que tengamos una idea, ¿no? En Washington. Es decir, que tenían todavía una interna que era reciente de su independencia 20, 30 años antes. Y la injerencia en América Hispana. Claro, exactamente, a la cual, bueno, fueron sometiendo de distintas formas. La más escandalosa es robándole 1/3 del territorio a los Estados Unidos de México, en 1865, que le robaron, curiosamente, todos los lugares donde apenas a muy pocos años después encontraron petróleo. Otro hubiera sido la suerte de Estados Unidos y muy distinta a la suerte de México, ¿no? Efectivamente, con California sobre todo. Pobrecito México. Tan lejos de y tan Dios cerca. Y tan cerca de los Estados Unidos. Así es. Y en este contexto complicado, si bien ya algo hablamos sobre Argentina, yo siempre le pregunto a todos los invitados que vienen en estos temas internacionales de nuestro programa, ¿qué nos queda por hacer? Estamos quedando muy mal nosotros en el mundo en este momento. Sí, vos sabés que es una buena pregunta la que me haces. Yo creo que a nivel internacional, sobre todo la gente que tiene más formación, sabe que Milei es una excepción de nuestra historia. Claro. Nosotros hemos tenido incluso políticos que no me han gustado y que no nos gustan, etcétera, pero que comparado con o con el anterior Macri han sido estadistas. ¿No? Tenía que decirle estadista Macri. No, digo lo justo, sacando a Macri y a Milei, sacando a Macri, que son dos retrasados mentales, digamos, hemos tenido un tipo de gente de derecha muy inteligente, qué sé yo, ¿no? La época histórica de los conservadores, claro, un nivel que no tienen estos sujetos. Exactamente. Entonces lo que me refiero es que creo que una gente que yo me encuentro muchas veces dice, no, bueno, este tipo no puede ser presidente de ustedes. No, Argentina es otra cosa. Y efectivamente tienen razón, lo miran desde lejos, están horrorizados, están asombrados, como muchos de nosotros. Es distópico esto. Esto es distópico. Es verdad que hay que analizar cuáles son las causas, ¿no? Yo veo dos grandes causas de cómo llegamos hasta acá. A ver, interesante eso también. La primera, una causa que es una causa de psicología social, hoy que estábamos hablando de Aberasturi y de Pillon Rivière antes del programa, ¿no? Y que tiene que ver con la pandemia. La pandemia nos atravesó de distinta forma en el mundo, pero fue una pátina de muerte en la vida de nuestras sociedades, ¿no? Y el fracaso
y yo digo, El me enojo. tánatos se hizo fuerte. Sí, el tánatos, exactamente. Esa cosa de que en realidad... Es que vivíamos como esa imagen. ¿Viste esa imagen de del película de los 10 mandamientos? Sí. La imagen esa cuando esperan que pase el ángel del exterminador. Era Sí, como sí, eso vivía. sí. Y eso produjo un daño muy grande y sobre todo a los jóvenes. Que es mucho más fácil para nosotros, adultos, quedarnos encerrados un tiempo que con un pibe de 15 años que le cortás su posibilidad de desarrollo emocional a esa edad, y se vengó y se enojó, y si uno mira el voto, ve que gran parte de los jóvenes varones, sobre todo, son los que fueron el núcleo duro del votante de Milei. Y el otro ejemplo, y el otro elemento que coadyuva, que por supuesto estas son cosas muy multicausales, pero los dos grandes son, por un lado, lo tanático que nombraste muy bien vos, y lo otro me parece es el fracaso o la traición de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, íbamos a volver mejores y volvimos peores. Y entonces eso, y la imagen de una vicepresidenta peleándose con un presidente desde el trono, porque ahora, por ejemplo, tenés una vicepresidenta que se pelea con el presidente, pero no hay todas las semanas una carta, no se expone públicamente algo que es una interna obvia. Bueno, yo creo que eso la sociedad lo vio, lo condenó, hasta te digo bastante criteriosamente, digamos. No puede ser que vos postules un modelo superador al anterior, que fue un desastre el de Macri, y no seas capaz de mejorar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente mete ahí la pandemia, lo tanático, y esa combinación generó un castigo. Pero como yo vengo de la tradición nacional y popular y estoy convencido de que esto va a ser un lapso corto en la historia de nuestra patria, bueno, vamos a saber procesarlo, vamos a saber aprender. Creíamos que iba a durar 90 días, en realidad. Sí, también encima, nuestra soberbia, también digámoslo. Sí, porque bueno, es realmente distópico que un personaje con tan pocas luces, que no podría pasar ningún psicotécnico. No podría pasar ningún psicotécnico. No lo pasó, lo echaron de todos los trabajos. Claro, yo lo conozco además. ¿Vos lo conocías? Yo lo conocía porque fue empleado de la Universidad Nacional de La Matanza. Ay, donde yo acá empieza otro programa. No, y disculpen. Yo era el director de Ciencia y Tecnología de la universidad y viene un tipo con el peinado así como en sus épocas anteriores. Decime año, por favor. Año 2000. Exacto. 2000. Año 2000. ¿Conociste a Milei en el año 2000? Efectivamente, y me trajo dijiste, este tipo no va a llegar a ningún lado. No, fue así la historia, lo cuento rapidito. Yo dirigía una revista académica, era el secretario de Ciencia y Tecnología de la universidad, y viene este tipo que trabajaba en el departamento de Economía, que era un ayudante pedorro, o sea, en el mundo académico, lo más bajo, tenía 30 años, ponele, yo tenía 40, vino a traerme un artículo. El artículo era malísimo. Yo hice un doctorado en Economía, evaluaba esto, ¿no? Entonces, le dije, no, pero esto, flaco, esto no se puede publicar. Y lo trajo 2 o 3 veces. Y a la última le dije, mira, anda, pedirle a alguien que te lo redacte porque esto no se entiende nada. Y parece que le pagó a alguien, creo yo, y lo tengo publicado, y tengo la revista esa, que se llama Punto de Investigación. ¿Cuándo va a venir a traerlo? Vení cuando quieras. Te la traigo, no, te la mando la cámara, te la foto porque yo lo he contado ya esto. Y cuando el tipo se fue, le dije, bueno, ahora está bien escrito, ¿no? Evidentemente no fuiste vos, le digo, ¿no? Y se rió y se fue. Pero está publicado. No había sido no podía nunca escribir. Después de la primera, segunda y tercera vez que me trajo algo que no se entendía nada, pero que él ponía muchas fórmulas, que es típico de los burros que quieren, digamos, tratar de aparentar un conocimiento a partir de fórmulas o numeritos, pero no había coherencia interna. Lo recordaba, no, y después lo vi en la tele. Bueno, pero espera, para. Sí. Vos lo tenías, te habías quedado fijado en la memoria, así como una vez nos pusimos nosotros, ¿te acuerdas? Sí. Nos vimos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuándo lo viste aparecer en televisión de la nada? ¿Vos sabés cuándo lo vi yo aparecer? La gente no se acuerda. Dale. La primera vez que él aparece en televisión, aparece con este personaje puteador, que fue candidato con Cunio. Esa fue la primera vez que apareció en televisión y Cunio le pagaba. Y le pagaba con otro que hacía humor, que era amigo mío, que falleció hace muy poquito. Ahora me da qué mal que estoy. Y él me contaba las historias, porque lo llevaba a la casa, que es un tipo con unos problemas emocionales gravísimos,
gravísimo, golpeado por sus padres, obviamente bulineado por todos lados, un personaje realmente con unas dificultades de relación enormes que se quedan claros. Digamos, ese tipo puede tener más relaciones con su hermana, digamos. Y con perros que no existen. Claro, sí, bueno, qué sé yo. No, estamos frente a una situación, más allá de mi experiencia personal, chiquita, respecto a este personaje patético. Es una historia, va a ser recordada como probablemente una de las partes más tristes de la historia argentina. Sí. Ahora, no puede ser casual que todas las personas que lo han conocido en los últimos 30 años, todas las personas digan lo mismo. Es que se nota mucho. Se nota mucho de un tipo que... No es una campaña. No, pero además todas las personas que lo conocen. Yo sí me acuerdo de la primera vez que lo vi por televisión, y lo vi con el Jorge Asís. Y le dije a una compañera, ese discurso es un peligro. Claro. Le dije, te lo juro. Le dije, ese discurso es un peligro. Ese hombre está diciendo las cosas más insólitas que la gente no se atreve a decir ni ante otra persona de confianza. Eso puede conectar con millones de personas. Está muy bien, cuando vino la pandemia, yo siempre me acuerdo lo mismo, yo quedé encerrado en un barrio de Córdoba y me metí en un montón de grupos de WhatsApp barriales. Me acuerdo que yo estaba en un grupo que era el barrio Valverde, eran más de 600. Y cuando comencé a ver marzo, abril, mayo del 2020, lo que la gente hablaba, estábamos todo el día encerrados hablando, y vi lo que decían los más jóvenes, y vi cómo repetían las cosas que él ya decía. ¿Pero sabes por qué? Porque ahí esto es peligrosísimo. Se produjo un esquema. Primero, hay algo natural de la especie humana, de los jóvenes y adolescentes en relación a los padres, que se llama matar al padre, lo analizó, ¿no? La rebeldía frente a la generación. Y el tipo canalizó un poco de eso, que tenía que ver con la pandemia. Los adultos me encerraron, etcétera, etcétera. Claro. Este es el liberador. Libertad, libertad. Bueno, lamentablemente, trabajaba con Atilio Veronelli, ahora me acordé de Atilio. Que falleció hace 2 años, y trabajaba Cunio, Atilio y este tipo. Y este tipo hablaba de economía, qué sé yo, y como Cunio es un chanta, que va y vuelve, dice cualquier cosa, lo que le gusta más es putear, bueno, era su empleado, y de ahí salió a una mesa. Bueno, lamentablemente, y esto es una crítica que nos tenemos que hacer como sociedad, le dejamos espacio a gente que puede generar mucho daño, ¿no? Cuando vos tenés en la tele un tipo que invita, por ejemplo, a una periodista a tomar cloro o tenés sin saber lo que está diciendo, bueno... Y que encima hoy dice que era mentira, que nunca tomó cloro y que lo hizo como una chanteada, o sea, claro, bueno, confiesa en la mala acción. La mala acción que yo me acuerdo en aquel momento murió una persona, no sé si fue producto de su recomendación o no. Pero bueno, hace poco escuché que en China, que me pareció muy interesante, no se puede hacer recomendaciones médicas. No se puede. Es más, en las redes sociales no pueden ni siquiera dar receta de cocina. Exactamente. Tenés que y acá te dan una receta de cómo que te pueden envenenar. Cáncer, cualquier cosa. Claro. Bueno, creo que ahí está, aunque sea en esta anécdota, me parece importante resaltarla, ¿no? Que estamos en un mundo en donde, curiosamente, algo que Occidente despreció profundamente, recordemos que hace un siglo fue... la historia más triste de China, invadida por japoneses, por portugueses, por españoles, y genocidio por también. Y genocidio. Varios millones de personas asesinadas. 27 millones de personas murieron entre 1928 y 1949. Y ellos le están dando un ejemplo al mundo de disciplina, de coherencia, con los conflictos lógicos, porque nada es perfecto, de esfuerzo, y demostrar una sociedad orientada a la integración, al respeto a los ancianos, a la ciencia y la tecnología como motor central. Bueno, desde mi punto de vista, y para cerrar esto, estamos viviendo una época para mí, curiosamente optimista. Está muriendo lo viejo, muere matando, como siempre muere lo viejo, y eso es lo que está haciendo Trump, muere lastimando, muere amenazando de genocidio, muere masacre, muere como mataron a 70.000 personas en Gaza, 20.000 de ellos niños, pero a pesar de eso hay en el sur global, en los BRICS, una esperanza enorme de construir otro mundo donde las soberanías sean respetadas y donde cada país tenga el derecho de construir su orientación sin tener que imitar a nadie y sin ser impuestas en lógicas occidentales que han sido, desde mi punto de vista, un ejemplo de matanza, ¿no? Siempre se habla de Europa como la cuna de la civilización. Y yo siempre digo,
Europa es la cuna de la masacre, Claro. es la cuna de las guerras mundiales, es la cuna del esclavismo, es la cuna del colonialismo, es la cuna del sometimiento y te la venden como lo mejor y como la cultura. En la medida que no terminemos de sacarnos de encima eso, vamos a seguir todavía siendo mentes colonizadas. Bueno, la verdad que es muy interesante, siempre es muy interesante todos los programas y en este y un abanico de cosas que hay que volver, ¿eh? Sin duda. Hay que profundizarlo. Podés contar conmigo sin duda. Y bueno, eso, ¿no? Yo siempre digo esto, sin pandemia no habría Milei. Absolutamente. Sin pandemia no habría Milei. Y un poco ratificando, ya nos despedimos, esto de el imperialismo euroyanqui llegó matando y matando resiste su muerte. Así es, así. Lamentablemente vivimos esa época, pero veamos también, para darle optimismo a la gente y no construir elementos distópicos. Hay formas alternativas de construir el mundo y muchas de ellas están siendo exitosas. Así es. Jorge, un gustazo. No, por favor, eso a ustedes. Y lo que les digo siempre, no se olviden, porque es el pan, así como el cartel dicen los artistas, es el pan de los artistas, nosotros los que trabajamos en redes, el pan, ¿saben qué es? El me gusta, el compartir y el suscribirse. Chao, hasta la próxima.